por favor, por favor. Entonces, ya me perdí. Cuando se realiza la emisión de esos títulos, se requiere la autorización de la Comisión Nacional de Valores para venderlos en forma pública. La venta de esos títulos, si ustedes vieron el ejemplo de Garbarino, ¿sí? Ahí en el prospecto dice quiénes son las partes y también enuncia a varios bancos. En general, el fiduciario a veces sí se encarga no solamente de la emisión, sino también de la venta, pero además generalmente también se intervienen otras entidades financieras a través de un contrato que también vemos en la segunda parte, que es el contrato de underwriting, para que otros bancos también se encarguen de lo que se llama venta o colocación. Por eso ahí en el ejemplo de Garbarino, hay además del fiduciario, hay un montón de otras entidades que se van a encargar de la venta. Eh, Ustedes dirán, ¿y los bonos? O sea, ¿cómo voy a comprar un bono? ¿Qué es lo que me respalda ese título? Los títulos que emite el fideicomiso tienen como respaldo esos créditos que se aislaron, ¿sí? La idea es que los créditos salgan del originante y que pasen al fideicomiso y de esa manera aislarlo. Por eso también en el caso de Garbarino habla constantemente de que la responsabilidad por deudas o obligaciones que puedan surgir del fideicomiso siempre responde el fideicomiso o el patrimonio del fideicomiso, no los sujetos que intervienen, ¿sí? Entonces, los títulos que se emiten, que pueden ser de dos clases, pueden ser títulos de deuda o certificados de participación, una vez que se emitieron, las entidades financieras se van a encargar de venderlos o también se dice colocarlos. Y esa primera venta que se hace de esos títulos hacia el público en general, generalmente se hace o a través de una subasta o de una licitación. Esa primera venta, o sea, los títulos no existían, esa primera venta se hace en lo que se llama el mercado primario, o sea, es la primera venta, la primera colocación que sale al mercado. Y ahí generalmente son otras entidades o grandes inversores los que van a adquirir esos títulos. Los títulos son de dos clases, ¿sí? Dijimos los títulos de deuda y los certificados de participación. ¿Qué diferencia hay entre cada uno? El título de deuda es como si fuera un pagaré. El que compra o el inversor que compra un título de deuda es acreedor del fideicomiso. Y el fideicomiso se compromete a devolverle capital e intereses. Entonces esa es la relación, como si fuera un pagaré, o como también un bono que emite, todos los bonos, cuando el Estado emite bonos, son títulos de deuda, ¿sí? Porque toma dinero del mercado, ¿sí? Toma dinero, fíjense que no se emite un solo título, sino que se emite una masa, entonces de esa masa de títulos va a obtener, ¿sí? Una masa de dinero o una determinada suma de dinero. Y el fideicomiso se compromete o se obliga a devolver capital e intereses. Y la diferencia que hay con los certificados de participación es que el certificado de participación es como si fuera una acción, no es una acción, porque el fideicomiso no es una sociedad anónima, sino que el certificado representa una parte, ¿sí? O una porción del patrimonio del fideicomiso. El que tiene un certificado de participación tiene eso, una participación en las ganancias o en el patrimonio de ese fideicomiso. Todos estos documentos, tanto los títulos de deuda como los certificados de participación, tienen una calificación del riesgo. O sea, cuando se decide realizar la emisión, llevan calificaciones. Y ustedes dirán, ¿qué son las calificaciones? Las calificaciones del riesgo las hacen empresas, sociedades que se dedican a eso, a analizar cuál es el riesgo que tiene un título. O sea, yo voy a comprar un título del fideicomiso de Garbarino. Entonces, ¿cómo sé qué riesgo corro?
Entonces, la calificadora lo que hace es, da una calificación no con números, o sea, no es que califica del 1 al 10 cuál es el riesgo, sino que lo hace con letras. De acuerdo a las letras que tiene de calificación un título, va a ser más o menos riesgoso. Ahí estaba viendo también que, por ejemplo, hay uno de los títulos que emite Garbarino o una clase, tiene la clasificación AAA. Eso quiere decir que ese grupo de títulos no tiene riesgo. Que el que adquiere, ¿sí? ¿Me van siguiendo? El que adquiere ese título, Doctora, ¿qué? disculpe ¿Está? que le interrumpa. Acá dicen por el chat que hay chicos que están esperando para entrar. Bueno, ya me acostumbraré a admitirlos. Ahí está. Ahí está. Perdón. Entonces, bueno, ahí creo que está. Entonces, lo que hace la calificación es determinar cuál es el riesgo que tiene ese título. Yo inversor, sé cuál es el riesgo que voy a tener, o por lo menos una idea de cuál es el riesgo que corro con este título, o con el título adquirido. Ahí también, en el de Garbarino, en el prospecto de emisión, constantemente dice que el inversor tiene que analizar cuál es el riesgo, ¿sí?, que tiene cuando adquiere estos títulos. Y una manera de saber cuál es el riesgo es a través de la calificación. Entonces, de antemano puede llegar a saber cuál va a ser el riesgo que tiene. Todos los títulos, cuando son títulos de deuda, en este caso, o los bonos, como en el caso de los que emite el Estado, son títulos que se llaman títulos de renta. Porque de antemano yo sé qué es lo que voy a recuperar, ¿sí? Si puse 1000, sé que me van a reintegrar 1000 y los intereses. Y son los menos riesgosos, ¿sí? Porque hay otros, como por ejemplo una acción o los certificados de participación, son títulos de renta variable, porque no sé cuál va a ser el rendimiento de mi título, ¿se entiende? O sea, hay unos que yo sé de antemano ese va a ser mi beneficio, pero otros no. Depende de cómo le vaya, en el caso de los certificados de participación, cómo les vaya cómo le vaya al fideicomiso. De acuerdo a cómo le vaya, al manejo o a la administración de ese fideicomiso, me va a ir, va a ser el rendimiento de mi certificado de participación. En el caso de los bonos, no, de los títulos de deuda, son título ejecutivo, o sea que en caso de incumplimiento se pueden ejecutar. Y en el caso de los certificados de participación, no, ¿sí? No tienen ese carácter. Eh, para poner en funcionamiento el fideicomiso, no solamente entonces necesitamos el fiduciante, el fiduciario, ¿sí?, y los beneficiarios, que son los que van a adquirir esos títulos, sino también van a intervenir otros sujetos. Otros bancos que van a encargarse de la colocación o venta de esos títulos. Puede haber también que se contraten seguros, ¿sí?, y garantías, y eso porque ustedes piensen que hay créditos que se aislaron, ¿sí? Pero esos créditos no es que ya están vencidos, son créditos que la gente está pagando. Entonces, por un lado, esos pagos, en este caso creo que era de Garbarino, Garbarino funciona como administradora. Ustedes compraron, no sé, algún electrodoméstico y el pago que lo hacen en Garbarino, ¿sí? Entonces, lo que hacen con esos pagos que se van tomando, se van después derivando al fideicomiso. Pero esos créditos pueden dar lugar también a que haya incumplimientos, morosidad. Entonces, para eso se contratan o un seguro o garantías, ¿sí? Para que en el caso de que haya morosidad, ¿sí?, no se vean afectados los tomadores de los títulos. Cuando se adquieren los bonos o certificados de participación, en este caso en el fideicomiso, quien los adquiere no está obligado a esperar, ¿sí?, a que se cumpla el plazo para que me devuelvan el dinero o que se liquide el fideicomiso. Siempre que hay
títulos de por medio, como en este caso certificados y bonos, o como podrían ser acciones, quien adquiere esos títulos los puede negociar. O sea, siempre hay una primera vez donde salen a la venta, ¿sí? En el que se llama el mercado primario, pero una vez que yo compro el bono, si no quiero después conservarlo, lo puedo liquidar, ¿sí? Lo puedo vender. Entonces ahí empiezan a circular y esa circulación se hace después en la bolsa o en el mercado de valores. Otra cosa que les quería decir con respecto a la, los títulos, el código dice que pueden ser emitidos al portador, eso quiere decir que no se indica quién es el beneficiario. Pueden ser emitidos con nombre, ser nominativos endosables, ¿sí? O nominativos a la orden, eso quiere decir que van a nombre de determinada persona y se pueden transmitir todo. Y en realidad, en general, los títulos que negocian en el mercado de capitales siempre se emiten de manera nominativa, no endosable, o sea que no se transmiten por endoso, sino por cesión. ¿Qué pasa con los créditos frente al incumplimiento de los deudores? Dijimos que puede haber garantías, que puede haber seguros, pero en el caso de incumplimiento generalmente es el fiduciario el que se va a encargar de su cobro, ¿sí? O sea, si hay que hacer ejecuciones o reclamos, es el fiduciario que lo va a hacer, pero él recuerden que en el caso de que los deudores no cumplan, él no asume, ¿sí? O no garantiza esos créditos, ni tampoco lo hace, como dijimos, el fiduciante. Con respecto a los títulos también se emiten de forma cartular o escritural. ¿Eso qué quiere decir? Que si es CAR está representado con un papel, con un documento. Y los escriturales no hay un documento, sino lo que hay es una constancia. Esperen un poquito. Hay una constancia que surge de un registro. También el código habla de una asamblea de beneficiarios. La asamblea de beneficiarios es para tomar decisiones o de algún tipo de inconveniente o decisión que haya que tomar con respecto al fideicomiso. Y las normas que se aplican son las de sociedades anónimas, ¿sí? ¿Y qué otra cosa les quería comentar? Los certificados, los títulos también pueden representarse a través de certificados globales. ¿Qué es eso? Los certificados globales son una vez que se hizo la primera colocación, ¿sí? Muy bien. Ahí está, perdón. Cuando salieron a la venta, existe lo que se denomina certificados globales que se van a utilizar para guardar, para que lo entiendan, en sociedades o lugares especiales donde se hacen depósitos colectivos de títulos. O sea, en general materialmente los bonos o los certificados de participación o los títulos de deuda materialmente nosotros no lo tenemos, ¿sí? Todo se hace, las operaciones se hacen electrónicamente, o sea, no es que se entrega plata y me entregan el certificado, todo es virtualmente, como ahora, virtualmente, y existen esos depósitos donde se conservan los títulos, donde los agentes de bolsa tienen cuentas y ahí los títulos se conservan en cada una de las cuentas de los que adquirieron o compraron esos títulos. Quería comentarles algo más. Con respecto al prospecto de emisión, siempre que se realiza una emisión de estas características o de cualquier tipo de títulos, el prospecto lo que hace es resumir, ¿sí?, en qué consiste esa emisión. O sea, quién va a hacer la emisión, cuánta plata se va a emitir,
qué clases de títulos, ¿sí? Qué clases y también series, ¿sí? Siempre cuando se hace una emisión no es que se emiten todos iguales, sino que se dividen en series y por clase. ¿M? Dentro de cada clase tienen los mismos derechos, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos todos los títulos tienen un valor, ¿sí? Dentro de la clase todos van a valer, por ejemplo, 1.000 pesos. No va a haber un título dentro de esa clase que valga 1.000, otro 2.000, ¿sí? Todos tienen el mismo valor, otorgan los mismos derechos, tienen las mismas características. Eso es lo que aparece entonces en el prospecto. ¿Cuáles son las partes? Todos los sujetos que van a intervenir. ¿Cuáles son los sujetos que van a intervenir? Las clases de títulos. El riesgo que tienen o la calificación que tienen esos títulos. eh, los riesgos, también en el caso de Garbarino ustedes van a encontrar que se hace mención constantemente al análisis que tiene que hacer el inversor de, de los títulos que va a adquirir, ¿sí? Entonces, sería para cerrarlo, sería en todo proceso, en este caso de securitización o titulización, eh, si bien nosotros lo vemos que lo lleva adelante en este caso un fideicomiso financiero, puede ser también otra institución. ¿M? Lo vemos ahora porque vemos fideicomiso, pero podría ser, como dijimos, una sociedad o un fondo común de inversión. En el fideicomiso financiero, el objeto es, en este caso que tiene por objeto créditos, es darle liquidez, movilidad a esos créditos que tiene una empresa que los tiene, pero tiene que esperar, no sé, 5 años para recuperarlo. Entonces la empresa lo que quiere es recuperar ese dinero para solucionar problemas económicos que tenga o para volver a prestar. Ese sería entonces el fiduciante, el originante de los créditos. El vehículo, ¿sí? Así se llama, el vehículo que vamos a usar para titulizar o para securitizar o bursatilizar, ¿cómo se llama? Para transformar esos créditos en títulos y que esos créditos sean líquidos, en este caso es el fideicomiso y lo va a llevar adelante el fiduciario. Adquiere a través de cesión, venta, o puede ser que no haya una cesión, sino que el fiduciario, una vez que coloque ya voy, eh, el fiduciario cuando coloque los títulos, como dijimos, ahí reintegra los créditos al fiduciante, ¿sí? Entonces, el fiduciario tiene que ser una sociedad anónima, o, perdón, una sociedad, puede ser una sociedad o una entidad financiera autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Una vez que está autorizada y realiza la emisión, tiene que pedir otra autorización que es para ofrecerlos públicamente. Eh, los vende, ¿sí? Los vende generalmente, la operatoria se hace a través de otras entidades y a través de esa venta que hace, ¿sí? De los bonos y de los certificados de participación, va obteniendo ese dinero por adelantado de los créditos. Y ahí aparece entonces él o los inversores que van a adquirir los bonos o certificados de participación, ¿sí? Los bonos son Una títulos de pregunta. deuda, los certificados de participación son eh, eso, participación en el patrimonio del fideicomiso. ¿Sí? Una pregunta, doctora. ¿Sí? El fiduciario también va a tener que tener permiso de autorización de la Comisión Nacional de Valores para realizar todas estas operaciones. Sí. El fiduciario. Sí, sí, sí. Sí, el fiduciario tiene que tener, dice, fíjate, el artículo dice que tiene que ser una entidad financiera, una sociedad autorizada por la CNV, Comisión Nacional de Valores, Ah, perfecto, para, gracias. Me había para quedado poder claro. emitirlos. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Enrique. Gracias. ¿Querés que comente algo? Sí, sí. Del,
Sí. No, lo único que, bueno, yo soy también docente de la cátedra, no nos conocemos, Fernández Puentes es mi nombre. Este, lo único que trato de que cuando explicamos estos fideicomisos es que los entiendan en la mecánica. Ahí me pone alguien que está medio cortado el audio. Es que entiendan el negocio, ¿no? Si ustedes no entienden el negocio, como si se lo explicaran a un amigo o a una amiga tomando mate, este, no van a entenderlo ni jurídicamente este, ni técnicamente. Tienen que entender la operatoria económica. Y lo que explicó la doctora, que está muy bien, pero yo lo único que agregaría sería lo siguiente. En un fideicomiso financiero se da lo que se denomina duplicación del flujo de fondos. Quiere decir, en un momento la plata que iba a recibir Garbarino y Compumundo de la venta de sus electrodomésticos y bienes, estos activos, heladeras, televisores, computadoras que vendió a plazo, le iba a ingresar al patrimonio de Garbarino y de Compumundo. Ahora, por el proceso de securitización y titulización, esa plata va a ingresar al patrimonio fideicomitido. Está afectado a los fines del fideicomiso. Cuando en respaldo de esos activos se emiten títulos, como explicó la doctora. Cuando esos títulos se venden, ¿a dónde ingresa la plata? Al patrimonio fideicomitido, a las mismas arcas, al mismo fondo. Entonces, ¿qué se hace? Como que se duplica el dinero. Es como un efecto mágico, ¿no? En vez de haber un flujo de fondos, hay doble flujo de fondos. O sea, con la misma plata duplico el negocio financieramente. ¿Eso está claro? Es decir, estos tipos que son muy geniales en la concreción de estos negocios, ese es mi hijo con el televisor alto y... Claro, se moviliza todo el dinero, o sea, en vez en el ejemplo que vos ahí das de Garbarino, la empresa sigue funcionando y lo que le permite esto es tener nuevo flujo de dinero para poder o seguir prestando o seguir creciendo o pagar deudas o lo que sea. Es una forma y tendría que ser menos costosa que pedir un crédito. Y acá Está claro, preguntan, Garbarino se hace líquido inmediatamente y con Compumundo. Y después al patrimonio fideicomitido le ingresan otro flujo de fondos de la venta de los títulos. Es decir, como que se duplica de un mismo una masa de dinero, se genera otra misma masa de dinero, como un efecto, diríamos, mágico de estos aspectos financieros, como que producen, frotan la lámpara y crean estas cosas financieras que son fantásticas, ¿no? De un mismo patrimonio se duplica el flujo de fondos. en sí parece complicado porque... A ver, había una pregunta. Sí, acá dice, los títulos ¿Hay son... alguien? Dice, Ah, ¿los títulos son cartulares o qué? ¿Son cartulares o escriturales? O sea, el cartular está representado en un documento y el escritural es a mí yo no tengo el papel, sino tengo una constancia de un registro. Eso surge por por el proceso de desmaterialización de las cosas, que no haya papel, ¿sí? Que yo soy en este caso titular de un bono porque surge de un registro y tengo una constancia, no un título. Y después acá dice el fideicomisario. El fideicomisario puede ser, en realidad puede ser, o se aplican las normas de anteriores, o sea, las del fideicomiso, podría ser o podrían ser el beneficiario, el fiduciante o un tercero, eso de acuerdo a lo que se haya pactado en el contrato. Incluso en el caso de Garbarino también, el fiduciante, al finalizar el contrato, ¿sí? Puede ser también beneficiario si adquiere los certificados, por ejemplo, de participación.
Y acá yo le quiero preguntar, en realidad el fideicomisario podría ser el beneficiario o eso es lo que dijimos recién, los beneficiarios o el fiduciario o un tercero. Yo, perdóname, ¿Sí? acá, yo en el prospecto No, en este no está, no pero en lo otros, había encontrado. en este ¿No? no No hay. está No marcado, está pero designado. yo vi otro que en el contrato decía que el fideicomisario podía ser el fiduciante, el beneficiario o un tercero. Claro, está bien. Una pregunta. ¿Quién Entonces, habla? una pregunta yo. Entonces, cuando se constituye el fideicomiso financiero, o sea, ese fideicomiso ya va a contar con un patrimonio propio que va a ser en beneficio de todas las partes que están constituyendo el fideicomiso. Y bien, el ejemplo que dio el doctor de la venta a plazo de la mercadería de Garbarini y Musimundo, esa futura plata que va a ingresar al fideicomiso va a ser en beneficio de todos los fideicomisarios. De los beneficiarios. Ah, perfecto, gracias. O sea, la plata ingresa y esa plata tiene que ser para pagar esos bonos y después los certificados de participación. Perfecto, gracias. ¿Mm? Doctora, una consulta. ¿Mm? El beneficiario y el fideicomisario no suelen ser o sea, la misma persona generalmente. O sea, cuando el fiduciario recibe los bienes, que los recibe a título de confianza y cumple el plazo, esto en El el caso del fiduciario. fideicomiso. Claro, cuando se cumple el plazo del fideicomiso, ¿quién recibe los bienes? ¿El beneficiario o el fideicomisario? Bueno, o sea, mi duda es, ¿no son la misma persona? Los que tienen los títulos, en el caso de los bonos, van a cobrar, supuestamente, ¿no? Van a cobrar esos títulos. Los que tienen los certificados de participación, de acuerdo a lo que quede, una vez que es liquidado, también cobrarán. Si queda algo, ¿sí? Va a ser o para el que esté determinado, o sea, si queda algo de ese patrimonio, podrá ser de acuerdo a lo que esté marcado en el caso de Garbarino, quedaba para el fiduciante. Se liquidaba y si había o sea, recuerden que son bonos que los tiene que cobrar la gente, no es que está esperando que se liquide el fideicomiso a ver si cobra o no. En el caso de los bonos hay plazos que se van a tener que ir cumpliendo, o sea, si va todo bien, si va todo mal y el fideicomiso, el fondo iba a decir, el fideicomiso no funciona regularmente, bueno, y si hay que liquidarlo va a haber después que repartirlo, pero en el caso que funcione bien, los tenedores de bonos cobran, los certificados, los que tienen los certificados de participación también, y si queda algo, bueno, eso de acuerdo tiene que estar determinado en el contrato. Creo que en el de Garbarino volvía al fiduciante, ¿no? ¿Te acordás, Sí, Keto? sí, sí. Volvía al originante, sería el que originó los créditos. A Garbarino. Eso. ¿Sí? Facundo, ¿escuchaste? Sí, 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 doctora, gracias. ¿Te quedó Eh, claro? sí, en realidad en el negocio del fideicomiso financiero sí, lo que no me queda claro es en relación al fideicomiso, que seguramente es lo mismo. Pero dice que yo cuando leía por fuera de lo que es el código, el beneficiario y el fideicomisario generalmente suelen ser la misma persona. Claro, puede ser el mismo, ¿sí? O sea, de Claro, acuerdo a pero lo que está bien. ¿por qué se enumeran cuatro sujetos? O sea, pero ¿por qué en el fideicomiso se establecen cuatro sujetos? Se establece el fiduciante, el fiduciario, el beneficiario y el fideicomisario. ¿Por qué se hace Sí. esa diferenciación? Y porque el fideicomisario puede ser o no el beneficiario o el fiduciante. Ah, bien, Te pero permite la ley sí. que sea o el fiduciante o el beneficiario o no, o ser un tercero, ¿no? Ah, bien. Pero en el artículo 1373 se establece que no puede ser beneficiario el fideicomisario, ¿puede ser? A ver No, si... no, dice que no puede ser, que no me acuerdo si es el fiduciario.
me parece. Ahora no me acuerdo lo que dice el artículo. A ver, yo A lo ver, estoy buscando. A ver, no me acuerdo dónde empezaba léelo, a ver. fiducia. ¿Lo tenés ahí? Empezaba fideicomiso. Más abajo. ¿Tiene 2 segundos? Un segundito. Contratos en particular. 1690 y pico tiene que ser. Es el que habla del A fideicomisario. ver, sí, un segundo. Fideicomisario. Perdón. El fideicomisario es la persona... No. Sin ningún fideicomisario excepto todo se aplica Perdón. no dice nada. Acá, el fideicomisario es la persona a quien se transmite la propiedad de concluir el fideicomiso y él puede ser el fiduciante, el beneficiario o una persona distinta. ¿Escuchaste Claro. Fernando? A ver, No puede ser fideicomisario el el fideicomisario. fiduciario. O Claro, sea, el eso. fideicomisario puede... O sea, no puede ser. ¿Mm? Claro, ¿me lo podría repetir, por favor? No puede ser fideicomisario el fiduciario. Fideicomisario Claro. puede ser un tercero, puede ser el beneficiario o el fiduciante, pero no puede ser el fiduciario. Pero en el artículo 1671 dice que los beneficiarios puede ser el fiduciante, el fiduciario o el fideicomisario. Ahí lo pone de vuelta. Sí, pero te dice beneficiario. Beneficiario. Ah, acá está. Sí, perdón. ¿Está? Sí, está ¿Sí? perfecto. Acá dice, quiero preguntar si el beneficiario y el fideicomisario son el mismo sujeto. Sí, El eso es lo que le pregunté yo fideicomisario recién. puede, Perdón. ¿eso lo preguntaste vos? Claro, exacto. Puede ser un beneficiario. ¿Sí? ¿Quieren preguntar Ahí, alguna otra cosa más? ¿O Enrique, querés ahí, agregar ahí, algo más? ahí alguien puso, fiduciario no puede ser beneficiario. Mm. Eso no es así. El fiduciario puede ser beneficiario, que fue lo que reformó la reforma que hubo ahora del Código Civil y Comercial, permitió que el fiduciario sea beneficiario, lo cual fue muy fuertemente criticado. En el caso de Garbarino, Como principio de la estructura de un fideicomiso común hablamos, ¿no? sí, 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 sí. La ley ahora permite que el fiduciario sea beneficiario. ¿Y por qué? No sé, Agustín Antonini pusiste eso ahí, no sé si lo descolgaste de alguna palabra que veníamos diciendo del financiero pero del fideicomiso en Ahí general, está lo que dice, si puede ser beneficiario. claro, no me acuerdo qué artículo es, en general, el contrato de fideicomiso en general, sin hablar del financiero que tiene una regulación propia dispuesta por la Comisión Nacional de Valores, que inclusive puede dictar sus propias absolutamente normas e imponerle al fideicomiso normas fuera del mismo Código Civil y Comercial, ¿no? Sí, sí. Pero en el fideicomiso común, como principio general, Podría el ser fiduciario puede ser beneficiario, lo cual se lo criticó mucho. ¿Por qué? Porque el fiduciario es el que cuida el patrimonio en interés de los beneficiarios, ¿no? Entonces, ¿cómo él va a cuidar algo en interés de los beneficiarios si él también es Va a beneficiario? terminar siendo beneficiario. Es como que decían el zorro cuida al gallinero. Yo voy a cuidar esto en beneficio de ustedes, pero yo también soy beneficiario. Entonces yo siempre, en definitiva, voy a hacer lo que sea para beneficiarme yo, no el resto de los beneficiarios. Entonces se desdibuja la figura del fiduciario, se le quita objetividad y ecuanimidad. ¿Tienen alguna otra pregunta para hacer? Igual se supone que el fiduciario tiene que cumplir con ciertos parámetros, ¿no?, de comportamiento.
Sí, Sí, el código pero te lo dice. precisamente por eso no tendrían que Dice, haberlo ¿no? De esa puesto como confianza. beneficio. Claro, es decir, precisamente por los parámetros de ser un hombre de confianza de todos y que todos lo designan por su calidad personal, por su condición y ante todo por la confianza que le tienen, ¿cómo lo van a poner como beneficiario? Le quitan objetividad. Vieron que dice la ocasión hace el ladrón, ¿no? Si yo te digo, bueno, Claro. cuídame todo este dinero para mí, para nosotros, yo lo voy a cuidar, pero si yo tengo posibilidad de tomar parte de ese dinero para mí, voy a hacer macanas. La ley en eso me parece que le dio... Le erró. y no fue bien... es inarmónico de la figura. No es que, es decir, no es, cuando vos encontrás por ahí artículos que decís, ¿por qué pusieron esto? Bueno, este es un típico caso. Es inarmónico, incongruente de toda la estructura del fideicomiso. Eh, Profesor, no sé si me equivoqué o leí mal, pero dice que el fiduciario puede recibir una compensación al final del fideicomiso, ¿puede ser? ¿Sí? Si se Podría ser, establece en el sí. contrato. No, es decir, siempre la función del fiduciario es remunerada. claro. Mm. Es como un Pero no es a mandato. título de claro, pero no es a título de confianza que se Pero le da vos al fíjate el fideicomiso. ejemplo que estás manejando. O sea, en este proceso, el banco no lo va a hacer, todos los que intervienen no lo hacen gratis. Dame los créditos, llevo todo esto adelante, pero lo hacen a cambio de algo. Ah, bien. Si no, ¿cuál es el sentido? No sería un negocio. Vos pensás que esto es un negocio, ¿sí? Sí, Claro, sí. siempre hay un trasfondo de contraprestación. Claro. Garbarino y Compumundo no le ceden los créditos al fiduciario a título gratuito, es a Mm. título oneroso. No se los regalan a los créditos. No, tal O sea, cual, obvio, sí, sí. Ahí hay todo un negocio financiero que por ahí no lo nosotros hace lo de vemos onda. en forma vidriosa, entre Garbarino, Compumundo, eh, Banco de Valores, Sociedad Anónima, Sí, hay varios bancos, eh, sí. que hacen unos enjuagues de Ahí plata dice, que... no lo hace de onda, es oneroso, sí, No, es no, oneroso. por supuesto, todos se llevan algo acá. O sea, el tema parece difícil meterlo en la cabeza porque tiene sus características, o sea, parece complicado, pero en sí no, porque ustedes al saber cuáles son las partes y cuál es el objetivo del fideicomiso, que es darle la movilidad a esos créditos, ya estaría, supuestamente. Eh, pero necesitan participar de la estructura, como dijimos, muchas entidades. O sea, no es fácil, no es solamente que existan los créditos, porque además hay que lidiar con los deudores, después hay que pedir autorización, están los inversores, o sea, son un montón de sujetos dentro de la estructura para que pueda funcionar y cumplir los fines que tiene. ¿Sí? Facundo. No puede ser fiduciario. ¿Es un contrato oneroso? Sí, este Sí, es se un contrato escuchó. oneroso. Sí, Se pero escuchó, profe. sí, pero sí beneficiario o no. Acá dice beneficiario o no, pero no sé a qué se refiere. ¿Está? ¿Querés agregar algo más, Enrique? No, no, está perfecto. Cualquier duda la pueden enviarla por el Facebook o por el Classroom, Ujú. por Sí, el campus, perdón. Tantas aplicaciones. Classroom no es campus. Profesora, me gustaría preguntarle con relación al contrato de shopping center, después al final de la clase, ¿puede ser? sí, si no se corta. Pero yo los dejo, Sandra, gracias. Bueno, chao, Enrique. Hasta luego, chicos, Gracias. gracias. Chao. Chau. Sí. No lo hace onda. Entonces, la finalidad del fideicomiso financiero, por ejemplo, dar liquidez a activos que de otra forma no podrían ser. Claro, acá, ¿quién es Agustina? Agustín. Bueno, Agustín, no lo hace de onda el fideicomiso, o sea,
el fiduciario, ¿sí? Adquiere los créditos o hace toda la gestión para que esos créditos tengan liquidez, pero lo Ana, hace por una ¿Nahuel está comisión, ahí? Le decía que venga un poco. ¿sí? ¿Les quedó claro entonces el contrato de fideicomiso financiero? ¿Sí? Bueno, No, no, tranqui. sí, Facundo, ¿qué querías preguntarme? Sí, perdón, con relación al contrato de Shopping Center, me gustaría preguntarle, perdón, tengo los perros acá, un segundo. Hace una cosa, Facundo, pregúntamelo, si no después por Sí, el lo campus, escribo, dale. Bueno, ¿sí? sí, perfecto, gracias. Para el examen estudien fideicomiso, ¿m? Sí o sí, el otro, todos. La semana que viene, si quieren, o Una hacemos un pregunta. chat o hacemos otra vez un Zoom con los temas del examen. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? No los escucho, a ver. Sí, muy claro, gracias, gracias. ¿Qué quieren? Ahí voy. ¿Zoom o chat? Zoom. Zoom, No, bueno, Zoom, mejor. bueno. Yo Entonces tengo una, quedamos, Ah, vos estás quebrado. ¿sí? una pregunta en No cuenta, me en ríes, cuanto a ¿no? las bolillas que entran para el parcial. Sí, tenés. ¿Cómo no escucho? No. ¿Ya creí? Las bolillas que entran para el parcial. Son las 6 primeras bolillas. Ah, Después perfecto. de cada, hay bolillas que hay temas que van de cabeza, ¿sí? Lo que podemos hacer lo podemos hacer si quieren el martes, quieren el horario de clase o este horario está bien. Zoom, por favor, sí, está bien. Bueno, hacemos el Zoom y lo hacemos en el horario de clase a las 20 o a las 16 está bien. ¿Todos pueden este horario? Este horario está bien. Bueno, entonces lo hacemos el martes, ¿está bien? Martes a las 16. Bueno, entonces hacemos así. El martes a las 16 vamos viendo de los temas que hay qué es lo más importante y podemos hacer como un ensayo, como para... Ustedes ya habrán visto las plantillas o cómo es que le dicen ustedes eh, Matrices. las matrices. Bueno, es así el examen, no hay nada raro, así que quédense tranquilos, el examen es un examen clásico, ¿sí? No hay ninguna cosa rara, así que por eso no se preocupen. El martes Ah, es yo tenía una duda al respecto, pero con otro tema del descuento bancario no había podido entender bien cómo era la operatoria. bueno, eso lo vemos el martes entonces, Muchas gracias. díganme, aparte de descuento, ¿qué otro tema se les complicó? ¿Qué otro tema aparte de descuento? ¿Todo lo demás lo entendieron? A ver, no se puede dar el cursado. Acá me Profe, dicen, Facundo, Sandra, vos no podés en el horario, a las 4 de la tarde. sí, lo que pasa es que no tengo otra materia. Bueno, Si se puede entonces, en el horario de cursada sería genial. bueno, Que no lo le importa. ponemos a las 20 entonces. ¿A las 20? Bueno, yo después les aviso igual. Eh, Vemos entonces el martes el contrato de descuento, se los explico para el que no lo entendió y vemos de cada módulo los temas más importantes, como para que si quieren lo podemos hacer consignas y ustedes ver ahí, eh, o sea, saber si son verdaderas o falsas, hacemos una cosa así si les parece. Igual las matrices ténganlas en cuenta porque ahí hay un montón de temas que se van siempre repitiendo y pero el examen no es ninguna cosa del otro mundo. O sea que si estudiaron y van a tener todas las cosas a su alrededor, van a tener que aprobar. Otra ¿Ah? pregunta. ¿Sí? ¿Cómo va a ser en cuanto al tiempo el examen? ¿Las preguntas van a ser con un tiempo determinado o vamos a ¿Qué? tener el tiempo que queramos para contestar? No, Seguramente va a ser con un tiempo, pero eso ahora, después ahora, se los ¿cómo? va a definir Fernández Puente. ¿Eh? Perfecto, gracias. ¿Sí? Les va a dar No, estudié nada más, me rasqué les la va a dar boca. las pautas del examen. Pará que tengo clase, dame un segundo.
Bueno, va a ser verdadero o falso, pero ustedes van a tener que leer bien la consigna, porque pueden ser que tengan que marcar las verdaderas, pueden ser que tengan que marcar las falsas, pueden ser que sean todas falsas, dos verdaderas, tres falsas. O sea, no es tan... eso es lo único que van a tener que leer bien la consigna para saber qué es lo que tienen que marcar, si son las verdaderas, las falsas o las que sea. ¿Está? Acá preguntan por las matrices y yo las matrices no las tengo, pero supongo que todos las deben tener. Es un contrato que me cuesta entender, factoraje. Bueno, entonces el martes les voy a explicar brevemente cómo funciona el factoring y descuento. Y shopping, no sé qué, es también algo que quería preguntar, Facundo. ¿Está entonces? Si quieren que les explique el martes Sí, o lo el puedo preguntar lunes alguna ahora. otra cosa, ¿qué? ¿Qué? Eh, ¿Sí? Puedo preguntar ahora si puede. Sí, decime. Con relación al contrato de Shopping Center, creo que usted me pasó un fallo de Uruguay, creo que se lo pregunté por privado. No, yo no. ¿Puede ser? No. Eh, Subimos un artículo, fíjate al grupo de Facebook que es de shopping, que está ahí súper claro. Te dice qué es, qué clase de contrato es, la naturaleza jurídica, léelo de ahí, bájalo de ahí. No, un fallo bueno, no, Una, Facundo. una acotación nada bueno, más. perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Para la persona, no sé quién fue de los Sí, chicos que perfecto, preguntó de gracias. perdón, Facundo. No sé quién fue de los chicos que preguntó de las matrices, están en el Facebook. Ahí yo me estoy fijando acá en las fotos del grupo y están en el grupo de comercial. Santiago Trudo. Santiago, ¿vos preguntaste lo de las matrices? No, quedó congelado. Bueno, entonces quedamos así. Descuento, factoring, que esos temas van a entrar de seguro y vamos viendo los temas, los demás temas, les voy marcando cuáles son los más importantes, o por lo menos lo que sí o sí van a tener que saber cuando den el examen. ¿Sí? Bueno, me alegro verlos. Entonces, nos vemos el martes a las 20. ¿Sí? Bueno, Listo, gracias. chao, chao, chao. Las matrices, Facundo, fíjate que te dijeron dónde estaba. Bueno, la próxima va a salir mejor. Chao. Hasta luego. Chao, Facundo. Fíjate shopping, que está subido.